Buenas noches, bienvenidos a Mirá, yo soy Hugo Machiavelli. Ya está todo el equipo aquí: Federico Andajasi, Martín Tetaz, Luis Gasulla, Silvina Martínez en instantes. Más tarde va a estar Julio Bárbaro, se va a armar un debate político muy interesante. Vamos a hablar en instantes con Conrado Stoll, porque que la vacunación ahora de la Sputnik V sea validada por revistas científicas no significa que haya llegado la vacuna, y sobre el plan de vacunación y la ola que está en crecimiento porque todavía no han bajado la cantidad de contagios, todo el tiempo nos preocupa. Y también hablaremos con Eduardo Amareo, con Ricardo Burjaile por el tema de Formosa, con Emilio Apud por el tema de la energía. Muchos temas para hablar en esta noche, seguramente el aumento de la nafta. Hay muchos temas de la economía. Con Martín Tetaz vamos a hablar, por supuesto, por la inflación que crece, por la preocupación con los impuestos. ¿Este es un país que se achica? ¿Es un país en donde contratar personas es cada vez más caro, y la inflación que crece y el aumento de la pobreza? Con Andajasi ya nos metemos con las vacunas, y Luis Gasulla tiene un par de temas de investigación muy importantes. Pero Conrado Stoll está con nosotros, le agradecemos el contacto, decimos qué buena noticia lo de la Sputnik V y le preguntamos, ¿es suficiente para enfrentar este año de pandemia? Conrado, buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches. Muy importante la noticia, es el sexto estudio de fase 3 de una vacuna que se publica. Eso significa en total 75.000 pacientes evaluados en fase 3. ¿Y sabés cuál es la noticia importante? Que en todos esos estudios, entre todos esos pacientes, no hubo una sola hospitalización ni una sola muerte entre los pacientes que recibieron la vacuna. Ahora te estoy hablando de Moderna, de Pfizer, de Johnson & Johnson, de Novavax, Sinovac y de Sputnik. O sea, ni una muerte. Todo lo que importa es, ¿la persona vacunada puede infectarse y contagiar, como hemos contado tantas veces? Sí, puede, es probable que pueda pasar eso. Por eso lo tenemos que seguir cuidando, aunque la gente se vacune. ¿Puede alguien vacunado tener la enfermedad, algún grado de enfermedad? Podría ser, pero lo que se ha visto es que las vacunas previenen muy eficientemente la enfermedad grave y la muerte, que es lo que realmente importa. Ahora, Stoll, por un lado, la validación de la Sputnik es un dato sobresaliente. Además, ahora dicen que los que criticamos que no estaban los estudios hicimos mal. No, contamos lo que estaba pasando en ese momento y ahora contamos que esto es un dato y una buena noticia. Sin embargo, el plan de vacunación, que hayan llegado 600.000 vacunas de las 5 millones o más prometidas, ¿cómo nos pone a la Argentina en ese tema frente a lo que viene y a la pandemia de este año? Primero, un comentario de lo que decías de la Sputnik. Creo que fue válido cuestionar a una vacuna que no publicaba los resultados y que no mandaba sus datos a la FDA, por ejemplo. Y después eso fue cambiando y Oxford se interesó en ellos y Alemania la considera. Y ahora publican en el Lancet. Pero cuidado, porque la gente no tiene por qué saberlo. La publicación de hoy es muy valiosa y muestra unos resultados y tenemos que creer lo que se publica. Pero atención, no publicaron la fase 3 completa. Son 40.000 pacientes y lo que publicaron es sobre 20.000. Es lo que se llama un estudio intermedio. Y no publicaron los resultados después de las 2 dosis. El punto final que se evaluó fue el resultado después, cuando se estaban por dar la segunda dosis, en el momento de darse la segunda dosis. Pero también es bueno, porque la eficacia fue 90%, como se publicó hoy, teniendo una dosis dada 3 semanas antes. Así que la respuesta fue buena, tardaron en publicarlo y la publicación no es una publicación final de fase 3. Con respecto a las vacunas, Hugo, en todo el mundo está igual. Alemania ha atrasado 10 semanas, Francia solamente dando la segunda dosis, en Chile esperando de Pfizer, vacunaron 50.000 personas, compraron 1 millón más que están esperando. En Chile han comprado AstraZeneca, que se puede administrar, y han comprado 2 millones. Ahí tenemos que apuntar también. Yo nombré recién Novavax, Johnson & Johnson, hay que comprar eso. Es decir, tenés razón, hay poca cantidad de vacunas y las estamos esperando, y después viene la logística de poder darlas lo más rápido posible. Pero está pasando en toda, excepto en algunos países árabes y en Israel. En el resto de los países la vacunación va mucho más lenta de lo esperado
y hay poca disponibilidad de vacunas. Somos de los países que menos ha vacunado. ¿Y la vacuna china? ¿Los procesos de compra con laboratorios chinos qué significan? Para tener una idea de lo que decías recién, perdón, Israel, 50 personas, más 60 casi personas vacunadas cada 100 personas. Claro. De ahí saltás a países árabes que están parecido a eso, pero el tercero es Reino Unido y ya estás en 13 personas vacunadas cada 100. Y vas a Estados Unidos, que está quinto, y son 7, 8 vacunados cada 100. Y después muchos países muy similares como nosotros, que estamos en un poco menos de 1 cada 100. Uno o un poco menos cada 100. Cantidad de países. O sea, ha sido muy lento en la mayoría. China, bueno, tiene Sinopharm y Sinovac, dos vacunas. Sinopharm es del Estado y Sinovac es una compañía privada que hace la vacuna Coronavac y está esperándose resultados de CanSino, es otra compañía, y son considerables. Han reportado también muy buenos resultados. Así que también son para considerar. La Sinovac se hace en Butantán, en Brasil, igual que la Sputnik se va a hacer en Industrias Químicas de Brasil. La Sinovac china se hace en Brasil. Informaron 80% de eficacia, aparentemente es menos que eso. Pero, Hugo, hay que considerarlas todas. Vacunas chinas, Sputnik se publicó hoy, da mucha más confianza. Todas las que te nombré antes, o sea, son 6. Claro. Hay que apuntar a todas ellas y a la logística para lograr vacunación a gran escala, para ir alcanzando grados de inmunidad de rebaño. Acordate, 80% es lo ideal, pero si vos tenés 20% de la población inmunizada, el virus no se disemina tan fácil. Es lo que está pasando ahora en Estados Unidos. ¿Por qué han disminuido los contagios por primera vez en 12 meses? Porque piensan que tienen un grado de inmunidad de rebaño con 120 millones de personas ya inmunizadas, entre la enorme cantidad que se han contagiado, más los más de 30 millones que han vacunado, están vacunando 1,5 millones por día más o menos, tienen un grado de inmunidad de rebaño. Eso es lo que hay que buscar. Por eso el apuro de conseguir vacunas y vacunar en escala, porque vas alcanzando inmunidad de rebaño que va limitando la dispersión del virus y aún de las cepas nuevas. Federico Andajasi. Sí, doctor, ¿cómo le va? A ver, a mí no me gusta llevar a los médicos al terreno político, de modo que este es un comentario, después le voy a hacer la pregunta, pero la verdad que es muy difícil separar el campo de lo político de lo médico, sobre todo cuando se ha hecho una apuesta política muy grande por la vacuna rusa en detrimento de otras vacunas que tampoco hoy están disponibles. Esto se festejó, Hugo, como si hubiera sido, sí, no sé, como si hubiéramos ganado un mundial, salió Cristina Kirchner a tuitear, celebrando. Sí, se militó la vacuna. Exactamente, sí, exactamente. Ahora bien, lo cierto es que después de estos festejos estamos con las manos vacías porque tampoco hay vacunas hasta este momento. Claro. Y hay muchas versiones, porque por ejemplo los rusos dijeron que esta falta de entrega se debía a el incendio que hubo en la planta de la India, el Serum Institute of India, así se llama. Después se desmintió, hay varias versiones. O sea, la política está tallando muy fuerte, digamos, en todo esto. Sigue siendo algo muy turbio. Yo no lo quiero llevar al doctor a este terreno, pero sí me gustaría saber, digamos, cuál puede ser el perjuicio para un país de cerrarse el camino a otras vacunas, porque usted decía muy bien, bueno, que tienen que llegar la mayor cantidad de vacunas de todas partes posible. Claro que es una muy buena noticia que la vacuna rusa sea efectiva. Pero ¿no existe un riesgo también de que se cierren puertas justamente por esta decisión geopolítica de apostar por Rusia y por China? Es tu terreno, efectivamente, Federico, hacer un comentario político me parece perfecto. El mío es el científico y te contesto tu pregunta. El peligro de que no lleguen y de que no vacunemos en escala es que las nuevas cepas más resistentes, con mutaciones resistentes, y que ya se ha probado que hay vacunas que no son tan efectivas, se dispersen, porque están presentes en la mayoría de los países, pero no se han dispersado. El miedo es que para marzo se empiecen a dispersar estas cepas más resistentes. Claramente, Johnson & Johnson y Novavax, sus 2 experimentos en Sudáfrica tuvieron mucha menos efectividad que los estudios que hicieron en el Reino Unido, por ejemplo. Entonces, por la mutación, ¿no, doctor? Por la mutación del virus. Están apareciendo cepas, son menos resistentes, son más resistentes a las vacunas que se han diseñado. Las vacunas se pueden rediseñar, pero lleva tiempo. Entonces, mientras más tardás en inmunizar a la población,
más chance que gente se reinfecte y se diseminen esas nuevas cepas. Esa es la crítica Esa es la que hacemos nosotros como periodistas, por qué la Argentina llega tarde, todavía no sabemos qué pasó con las de Pfizer, por qué estamos muy detrás de otros países. Pero Martín Tetaz tiene una pregunta para hacerle, doctor, por favor. Sí, doctor, por lo que vimos en los resultados que usted recién también anticipaba, la primera dosis tenía 87,6% de efectividad. Con ese nivel tan alto de efectividad de la Sputnik en una sola dosis, ¿podría entonces cobrar fuerza la versión o la idea de aplicar una sola dosis y maximizar la cantidad de vacunados que alguna vez había sugerido Bisotti? Muy buen punto, Martín, pero los estudios se diseñaron para 2 dosis. Entonces vos tenés una altísima inmunidad con una dosis y en la mayoría de las vacunas se alcanza alta inmunidad, pero vos no sabés cuánto tiempo va a durar. Porque los estudios se diseñaron para dar la segunda dosis a las 3 semanas o a las 4 semanas, fue distinto en distintas. En AstraZeneca hubo errores y tardaron hasta 3 meses en dar la segunda dosis por error, pero se diseñan de una forma, entonces vos no podés especular qué pasaría si. Sabemos que tenés que dar la segunda dosis para mantener esa inmunidad robusta, tanto que la de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, ¿qué están haciendo? Están haciendo un nuevo estudio con 2 dosis porque piensan que pueden llegar a alcanzar, no tuvieron ellos una inmunidad tan alta como Moderna, Pfizer, la rusa. Entonces están haciendo un estudio ahora con 2 dosis. Justamente la enorme ventaja de Johnson & Johnson era una sola, pero al ver que no tienen esa eficacia tan alta, prueban la segunda. Así que Martín, no. Lo que hay que hacer es como estuvo indicado y es más, se ha considerado dar una tercera dosis. Ahora que aparecen estas cepas resistentes, claro, una de las ideas es agregar una tercera dosis a ver si se alcanza más inmunidad que alcance a cubrir estas cepas con estas variantes. Doctor Conrado Stoll, gracias por el contacto, como siempre. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Buenas noches. Y de la vacuna, de la cuestión geopolítica, desembarcamos en Formosa. Está Ricardo Burjaile conectado. Entendemos que además de consultarlo por el tema de Gildenfram, por las preocupaciones, hubo inundaciones en algunos de los lugares denunciados allí en Formosa, hay pico de contagios en esa provincia y las denuncias por las presuntas violaciones a los derechos humanos. Tiene un audio, en instante lo vamos a escuchar, Luis Gasulla, de un intendente que de nuevo tiene exabruptos muy preocupantes dentro del territorio de Infram. Pero Burjaile está conectado. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, ahora parece que el gobierno tomó nota de la carga negativa de haber apoyado, digamos, tan institucionalmente a través de Pietragala, el gobierno de Infran, y está tratando de retroceder. Sin embargo, la justicia puede definir sobre la posible intervención al Poder Ejecutivo de esa provincia, ¿no? A ver, dos cosas, Hugo. En primer lugar, yo no noté que el gobierno nacional haya tomado nota, disculpe la redundancia de eso, porque lo escuché al jefe de gabinete ayer. Está bien, pero hay algunas reuniones últimamente en donde parece que sí, ¿eh? Pero digamos... no públicamente por ahora. Uno no ve que el gobierno nacional dice que hay algunos excesos de violencia institucional y relativiza los hechos que para nosotros no son de esa manera. ¿Sí? Esto en primer lugar. En segundo lugar, sí hay un hecho, los picos de contagio han descendido. Hoy la ciudad de Formosa, que estaba en fase, no sé si sería fase 3 o algo por el estilo, con algunas restricciones internas, se habilitó, pero para salir de la ciudad de Formosa hay que hacerse un hisopado. No así la ciudad de Clorinda, que debe llevar alrededor de 160 días aislada, y parece que va a seguir aislada todavía. Entonces, el primer punto que nosotros queremos remarcar es que lo que el gobierno de Formosa tiene que decir es si va a cambiar el protocolo de actuación más allá de esta muy buena noticia de que los casos han bajado. ¿Qué va a pasar en caso que se dé un análisis positivo? ¿Qué tratamiento va a tener esa familia? ¿La van a llevar a centros de aislamiento como la llevaban? Porque hoy no están, porque han descendido los casos y en el caso de la ciudad de Formosa ha desaparecido. ¿Cuál es el protocolo que se va a seguir? ¿Se va a seguir con la misma metodología de aislamiento en esos centros? ¿O se va a permitir a la gente que toda la familia haga el aislamiento en su domicilio
y que el Estado supervise todo esto, como debe hacerlo. Claro. El Estado tiene que supervisar. Y en el caso que la familia no tenga cómo hacerlo, entonces sí que uno pueda ofrecerle la alternativa de los centros de aislamiento. Pero en todos los casos debe ser voluntario, no compulsivo. Porque así es la ley. Así es la ley. Pero Burjaile, para usted, ¿el gobierno de Infran tomó nota del ruido que generó y de las denuncias que tuvo en su contra o no? ¿O siguen en su costado más duro, digamos? Yo creo que ha tomado nota de lo que pasó y de la repercusión que tuvo esto. Por eso, mucho más que la visita de Pietragala, yo creo que la visita de Pietragala fue a firmar como escribano. Sí, acomodar la escena, como dicen muchos, ¿no? Metafóricamente hablando. Porque Pietragala después terminó reconociendo que hubo violación a los derechos humanos. Porque Pietragala dijo que no hay, y lo dijo 3 veces, no hay violación sistemática a los derechos humanos. Sistemática. Usted dice que eso incluye que existe, pero no sistemática. Exactamente. Lo mismo cuando habló de lesa humanidad, ¿no? De delitos de lesa humanidad. Y cuando habló de centros clandestinos de detención. Centros clandestinos. Nosotros nunca hablamos de centros clandestinos de detención, por lo menos lo que yo haya escuchado. Lo que sí decimos es que esos centros que eran de aislamiento, si quieres, de rehabilitación de algunos enfermos, parecían que estaban detenidos porque había más policías que médicos. Claro. Y porque estaban encerrados con llaves y porque los chicos no podían salir al patio. Y porque, ¿cierto? Entonces, pero se ha tergiversado de tal manera que pareciera que la denuncia fue esa. Nosotros siempre dijimos, hay violación a los derechos humanos, que lo reconoció Pietragala. Hay violencia institucional, que lo ha dicho hasta el jefe de gabinete, y esos centros de aislamiento parecen lugares de detención, porque están más custodiados por policías que por médicos. Burjaile, no pudo ser ¿me permite que Luis Gasulla presente un audio para contar parte de lo que todavía pasa allí con un intendente que fue grabado y registrado? ¿Lo escuchamos juntos? Luis, buenas noches, preséntalo, por favor. Hugo, buenas noches, sí. Otra vez te presento a Luis Popo o Popó Corbalán, el intendente de Laguna Yema, quien este audio tiene de todo. Tiene miedo, tiene prejuicio, tiene restricciones y tiene como en una entrevista radial el intendente directamente escracha a distintas personas por sus redes sociales y supuestos encuentros que tuvo personales, privados, con otras personas y por lo tanto ya hay que aislarlos porque tuvieron COVID. ¿Cómo lo sabe? Escúchalo. Ya el día viernes hubo fiesta social en el barrio San Francisco, no voy a decir dónde ni quién, donde estuvieron chupando, bailaban y ahí estaba una menor de edad que tuvo contacto con uno de los camioneros que tienen coronavirus. Entonces ya de un vamos, esa chica que ya se la llevó al OPAC, esa chica ya tiene coronavirus. Pero a su vez cuando adquirió es con el camionero. Al día siguiente que hacen la fiesta y joden y bailan entre ellos, ella ya seguramente que le transmitió ese virus a donde ella se contactó. Y no quiero ir más en profundidad, pero con eso tienen que entender la porción, qué es lo que les quiero decir. Inclusive en esa fiesta que hicieron, porque hoy están detectados 7 chicas más que se relacionan con ella, estaba un chico menor de edad, y el chiquito ese que usted lo conoce. La abuela se llama Lugarda, el chiquito el que le decimos nosotros el enano, no sé cómo se llama. Él sale en el Facebook con las chicas abrazadas, lo besan, pobrecito. Él habría ido a comer asado, ¿sí? Pero a esa niña, esa señorita menor de edad que se la llevó a Formosa, es porque ya los profesionales, ¿no es cierto?, que les compete, ya dijeron que esa chica sí ya está contagiada y por lo tanto habría que aislarla. Antes de volver a Burjaile, quiero que nos explique mejor, Luis Gasulla, de qué se trata esta entrevista que da el intendente Corbalán allí en Formosa. El intendente es político, no sabemos su profesión, pero sabemos que no es infectólogo, no es médico, ya tiene un pronóstico de quiénes están infectados y quiénes no, y además desliza una situación, me parece aún más grave, una menor de edad con los camioneros, pero lo pasa, o sea, lo que importa es quién en el pueblo tiene COVID o no, ya lo diagnostica y además lo escracha, porque dan el nombre, el apodo y demás. Burjaile, ¿estos son listas negras? Digo, ¿así se manejan funcionarios, alcaldes de la provincia que maneja Gildo Infran?
Mire, hay algunos que son peor que eso. Hay algunos que son peor que eso. Ese es un audio, yo no lo conocía del intendente, pero es un caso de hace algún tiempo que sucedió esto, que está hablando, de esas chicas. Por eso lo que yo quiero insistir es, lo que pasa en Formosa es que necesitamos que haya república, haya división de poderes, que haya una política distinta, porque en Formosa no hay empleo. Entonces estos señores son amos y dueños de la vida de la gente, porque no hay trabajo en mi provincia. Entonces, al no haber trabajo en mi provincia, lo que termina pasando es que están sometidos a alguna de estos personajes que creen que son dueños de la vida de la gente. Yo creo que lo que sucede, y hay otro caso de un intendente, creo que es de una localidad cercana a Formosa, muy cerca, no recuerdo cuál es, bueno, que habla que directamente los que están empleados del gobierno van a quedar sin su trabajo, amenazando, intimidando. Esto es parte de una realidad. Sí, ayer lo escuchamos ese audio. Hay que revertir. Ayer escuchamos este mismo intendente, Burjaile, este mismo intendente que habla de, bueno, de la forma en que tienen, evidentemente, de manejarse con las personas a las que le da trabajo el Estado, que no es el gobierno, pero bueno, acá se emparenta todo, se entremezcla. Federico Andajasi tiene una pregunta, por favor. Sí, Burjaile, ¿cómo le va? A ver, yo quiero subrayar que es muy grave lo que está pasando en Formosa, por más de una razón, desde el punto de vista sanitario, por supuesto, pero también desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque, a ver, detrás de todos estos eufemismos, ¿no? Cuando dicen que no hay violaciones a los derechos humanos, sino que hablan de violencia institucional. Bueno, hay que decir que la violencia institucional es una violación a los derechos humanos, claramente. Ahora, también hay acá una cuestión que tiene que ver con la discusión por la verdad. Pareciera ser que el peronismo, en esta vertiente kirchnerista, se disputa siempre el pasado, se disputa la historia y quiere construir el presente con un pasado distorsionado. Ahora bien, es una pregunta, yo no lo tengo claro. No hay que dar esa discusión, no hay que dar esa batalla cultural que en un momento pareció que el gobierno anterior resignó. ¿No es muy importante reconstruir la historia de manera verdadera para bueno, presentar el presente y entenderlo cabalmente? Mire, yo creo que nosotros, como Unión Cívica Radical, podemos dar testimonio de eso. Claro. Cuando uno dice Raúl Alfonsín, está diciendo derechos humanos, está diciendo el juicio a las juntas, ¿no? Está diciendo el banco genético, está diciendo todo eso, mientras otros hablaban de amnistía, indulto. Claro. Esas cosas yo creo que está muy claro. Nosotros en ningún momento ningún radical firmó ningún decreto de aniquilamiento de la subversión. Así que el jefe de gabinete debiera hacerse cargo de eso. Pero yo creo que uno tiene que mirar con una visión prospectiva, no retrospectiva. Uno no puede dejar de conocer la historia, pero si nos quedamos en la historia perdemos el futuro. Y creo que lo que hay que tener en claro es que no puede haber una doble vara de derechos humanos. Que así como hay una preocupación y una sana preocupación por lo que le había pasado a Santiago Maldonado, no hubo la misma preocupación por lo que le pasó a Mauro Ledesma en Formosa, que se ahogó. Claro. Así como se reclama por la libertad de Milagros Salas, miran para el costado cuando hay miles de formoseños que están en la situación que están pasando en esos centros de aislamiento. Entonces, yo creo que hay cosas que nos tenemos que poner de acuerdo. No importa si es un correligionario, un compañero o un amigo, la vara tiene que ser una sola en esta materia. Son de cuestión de política nacional, ¿no? No puede ser que el gobierno se apropie de lo discursivo sobre los derechos humanos. Permítame, porque es importante recordar el audio de ayer, cómo el gobierno o el intendente, en este caso Corbalán, disciplina y da a conocer el modo en que pueden ser sancionados algunos empleados del gobierno. Lo escuchamos, por favor, y después el otro audio para entender lo que está pasando hoy en esa provincia. Por favor. Presidente de las comunidades, distintas comunidades, y a los expresidentes que se creen que son funcionarios de ellos y que los parientes mismos de ellos andan en el Chaco, decirles que van a ir presos y que van a ir presos. Es más, ya se le avisó de Formosa a los que son empleados públicos, aborígenes, y que no hacen caso, van a perder el sueldo, así como escuchan. No le digo suave, van a perder su sueldo. ¿Por qué?
porque no entienden. Y no se van a venir a hacer los rebeldes, porque no existe reclamo, porque no va a existir corte de ruta, nada. Quédense tranquilos. Cuiden a sus familiares y quédense en su casa. Y lo que son empleados... Esto es muy grave. Luis Gasulla, que consiguió el audio, ayer lo pasamos, ahora lo estamos repitiendo para que la gente se entere. Es muy grave que un intendente amenace incluso a los pueblos más débiles, digo, por los déficits que tienen en muchas comunidades indígenas, de sacarle el empleo, ¿no, Luis? Hugo, y hay un dato aún más grave, no podemos revelar la fuente porque están muy asustados, pero hay una resolución que tuvieron que firmar los médicos y enfermeros en Formosa, acá la tengo en el celular, que les dicen que si llegan a viralizar en redes sociales, en el Facebook o donde sea, alguna crítica o filman algo de lo que pasa en sus lugares de trabajo, les descuentan entre un 10 y un 100% de sus sueldos. Es cuasi extorsivo, Bruyaile, esto, digo... A ver, que se dé a conocer esto y que el intendente no diga nada es todavía más grave, ¿no? Mire, estos casos frente a las comunidades, estos abusos existen. Entonces, uno lo que no puede es acostumbrarse a que eso exista. Y lamentablemente las comunidades, sería bueno llevarle esto al jefe de gabinete que defiende los derechos humanos, que dice que como nadie, para ver qué ha hecho este intendente frente a todas estas cuestiones. Porque lo que hacen es se abusan de los más débiles, porque las comunidades aborígenes, todos conocemos cuál es la situación que tienen, cuál es la situación de vulnerabilidad que tienen. Claro. ¿No? Entonces se le hace muy difícil, y se le hace muy difícil acceder al trabajo en esas localidades, entonces viven a expensas de estos señores que creen que son los dueños y amos de la gente. Eso no es así, y eso no puede ser. No puede pasar. Por eso yo agradezco que todas estas cosas salgan a la luz. Por supuesto. Personajes como estos lo que hacen es desnaturalizar a la política y meter miedo en la sociedad. Y la sociedad, cuando la sociedad le tiene miedo a un gobernante es porque es un déspota. Por eso queremos escuchar a Corbalán para que esto tenga algún tipo de repercusión en otro audio en donde habla de una fiesta, incluso menciona a un menor. Lo escuchamos, por favor. El día viernes hubo fiesta social en el barrio San Francisco, no voy a decir dónde ni quién, donde estuvieron chupando, bailaban y ahí estaba una menor de edad que tuvo contacto con uno de los camioneros que tienen coronavirus. Entonces ya de un vamos, esa chica que ya se la llevó al OPAC, esa chica ya tiene coronavirus. Pero a su vez cuando adquirió es con el camionero. Al día siguiente que hacen la fiesta y joden y bailan entre ellos, ella ya seguramente que le transmitió ese virus a lo donde ella se contactó. Y no quiero ir más en profundidad, pero con eso tienen que entender la población qué es lo que les quiero decir. Inclusive en esa fiesta que hicieron, porque hoy están detectados 7 chicas más que se relacionaron con ella, estaba un chico menor de edad y el chiquito ese que usted lo conoce. La abuela se llama Lugarda, el chiquito, el que le decimos nosotros el enano, no sé cómo se llama. Él sale en el Facebook con las chicas abrazadas, lo besan, pobrecito. Él habría ido a comer asado, ¿sí? Pero a esa niña, esa señorita menor de edad que se la llevó a Formosa, es porque ya los profesionales, ¿no es cierto?, que les compete, ya dijeron que esa chica sí ya está contagiada y por lo tanto habría que aislarla. Menos parece grave, Bruyaile. ¿Usted conoce Laguna Yema? ¿Cómo es el lugar? Es un lugar donde los índices de pobreza y de indigencia son altos. Es una localidad que está aproximadamente 400 kilómetros de la ciudad capital de la provincia, donde el principal empleador es obviamente el gobierno provincial y municipal, donde hay empieza a haber algún desarrollo agropecuario fundamentalmente, pero bueno, es el extremo oeste de la provincia de Formosa, los índices de vulnerabilidad social son altos. Claro. El índice de pobreza mucho más alto respecto al centro de la provincia. La cantidad de habitantes debe ser alrededor, depende si se cuentan algunas colonias, no quiero agarrar, pero deben ser alrededor de 7, 8 mil habitantes, 9 mil habitantes seguramente tiene Laguna Yema. Sí, claro que no. Es preocupante y digo, ¿ustedes pueden hacer algo, usted como diputado de Formosa, después de estos audios,
pidiendo algún informe al intendente. ¿Qué acción pública para un funcionario que se maneja de determinada manera y que lo dimos a conocer recién se puede tomar? Nosotros en todos los casos lo que tenemos es la potestad de presentar pedido de informes que tiene que aprobarlo la Cámara. Claro, correcto. Si la Cámara de Diputados no aprueba ese informe, que normalmente no lo aprueba, sí, porque en nuestra provincia no existe el acceso a la información pública, no lo podemos tener. Correcto. Pero nosotros, en el caso de diputados nacionales, solamente podemos pedir informes en nuestra calidad de diputados si lo aprueba la Cámara. Por otro lado, lo podemos hacer, pero en la provincia, al no tener acceso a la información pública, que hay cientos de proyectos en la Cámara, en la legislatura provincial, no tenemos acceso a esa información. Parece ser una locura esto. Eduardo Amadeo está con nosotros y lo queremos sumar al tema porque escuchábamos un par de audios del intendente Corbalán de Laguna Yema, un lugar una población muy marginal o en todo caso excluida de Formosa, disciplinando a través de los empleos, hablando de fiestas clandestinas. Buenas noches, Amadeo, gracias por este contacto. Su opinión. Buenas noches. Hola, Ricardo. Hola, Eduardo. Una expresión de lo peor del feudalismo, que bajo la excusa de pertenecer a un partido popular utiliza y esclaviza a la gente de las maneras más abyectas, ¿no? Porque fíjense ustedes, las expresiones de este señor no tiene ningún sentimiento, o sea, no siente, no demuestra preocupación. Para él es una descripción de lo que está pasando, pero todo lo hace desde el político que mira de arriba, porque está acostumbrado a eso. Formosa y algunas otras provincias igualmente feudales de la Argentina, en esas provincias los políticos no tienen ningún contacto con la gente que no sea a través del uso y del manejo político. Y así el resultado es esta pobreza espantosa a la que tienen sometida a la población formoseña, de Santiago del Estero, de La Rioja, etcétera, ¿no? La política de Infran, Amadeo... de la gente... Perdón la interrupción. Le preguntaba si la política de Infran de alguna manera esconde parte de la política de un sector de este gobierno. Pero sin duda. La política monárquica de Infran, donde lo más impresionante es que el presidente no ha tenido el más mínimo empacho en hacer algún comentario crítico. Obviamente todos entendemos que en política una mano lava la otra y por lo tanto el presidente tiene que cuidar a quienes le dan el poder, sobre todo en las cámaras. Pero en temas como los de los derechos humanos, la violación abyecta de los derechos humanos, claro, el presidente que proviene de un espacio político que dice tener la bandera de los derechos humanos, lejos está de ello, no ha tenido siquiera la posibilidad de hacer algún comentario a Infran acerca de la violación de derechos humanos. El kirchnerismo en ese sentido muestra su absoluta falta de humanidad, porque cuando hablamos de derechos humanos hablamos del otro como la persona que tiene derechos y que tengo que respetarlos. Bueno, para el kirchnerismo es mucho más importante la política que los derechos humanos. Luis Gasulla, ¿hay otros Corbalán en el gobierno de Gildo Infran? Digo, vos estás investigando lo que está pasando en Formosa y tenés datos, entiendo. Sí, porque la lógica de Infran es la lógica de muchos intendentes en Formosa, por eso gana con la cantidad de votos que gana Infran, porque son exitosos. Por ejemplo, el intendente y la familia Basualdo en Las Lomitas se eternizan en el poder, la titular del Consejo Deliberante es la mujer, lo mismo pasa en el Colorado, son matrimonios en el poder durante 20, 25 años, el primer diputado o el primer concejal, mejor dicho, es el hijo del intendente, ahí está la familia Brignole. Y después los operadores de cable son de la familia política, los dueños del diario, de la radio, son los políticos, la pequeña constructora es del intendente, una lógica que se reproduce en cada uno de estos lugares. Una cosa nuestra, digamos, por decirlo en una argentinidad, ¿no? Si vale la expresión. La información que me escriben en Formosa es que hay una delegación que está llegando en las próximas horas de diputados de Juntos por el Cambio y hay una expectativa muy grande en Formosa por esa visita. Yo lo que preguntaría es,
¿Cambió algo en la sociedad formoseña? ¿Se rompió el miedo? Claro. La pregunta, Brullate, está planteada. ¿Esto cambió un poco la ecuación? Digo, que los medios hayan mostrado lo que en definitiva pasó con un sector de la sociedad civil allí en Formosa. Yo creo que la sociedad de Formosa vio en carne propia lo que le pasaba, y a muchos que pensaba que nunca le iba a pasar, sucedió. Lo que vio la gente, lo que ustedes fueron los vehiculizadores de que lo que la gente pueda ver, esa política descarnada. Entonces la gente vio indudablemente que la preocupación, porque se demostró lo que pasa en la ciudad, en la provincia, es lo que hace que hoy se empiecen a revertir ciertas cuestiones. Sí, mañana vamos a ir con diputados, el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, con Waldo Wolf, el vicepresidente de Derechos Humanos, Sebastián Salvador, y con Mónica Frade. Mónica Frade. De la coalición cívica. Vamos a estar con los diputados legisladores nacionales allá, legisladores provinciales. Quieren ver, quieren conocer, quieren hablar con la gente, y nosotros es lo que vamos a hacer, porque en realidad no hay nada que ocultar. Nosotros queremos mostrar lo que pasa en nuestra provincia. Y si Pietragala, cuando vino y dijo que estaba todo bien, no debe haber ningún problema para que vayan los legisladores nacionales bajo la misma prerrogativa que el secretario de Derechos Humanos, que hable, que se reúna y que pueda llegar a una conclusión igual o muy distinta a Pietragala. Claro. Porque para nosotros la conclusión de Pietragala es una conclusión que en absoluto nos representa. Claro, está clarísimo, Brullali. Quiero incorporar la cuestión económica, porque entiendo que el 80% de la población, según los estudios, incluso una nota que hizo Diego Cabot aquí en La Nación, de Formosa depende del Estado, Martín, ¿no es así? Sí, además 2 de cada 3 empleados en la ciudad de Formosa son empleados públicos y 1 es un empleado privado registrado. Y es la provincia que tiene en toda la República Argentina la tasa de empleo más baja. ¿Qué quiere decir, Hugo, esto? Que el porcentaje de la población que trabaja es el más bajo en la provincia de Formosa en relación al resto de las provincias del país. Esto le traslado la pregunta a Burjaile, ¿no? ¿Esto tiene alguna implicancia? ¿Usted podría decir que el público está comprado de alguna manera en Formosa, o lo que acaba de pasar y trascendió en los medios puede de alguna manera quebrar las voluntades y hacer que haya algún cambio político en la provincia? A ver, en el sector, Martín, de la población económicamente activa, más del 70% depende del empleo provincial, nacional o municipal. Claro. Por lo tanto, te queda por las pensiones por discapacidad u otras pensiones graciables, y te queda un sector privado muy chiquitito de alrededor del 22-25%, que a su vez, voy a corregir porque un amigo la otra vez me dijo, yo no dependo del gobierno, pero a su vez toda esa economía se dinamiza con la plata del gobierno. Si eso va a cambiar, la gente lo que tiene es miedo de perder el empleo. Porque si vos tenés un sector privado tan chiquitito y dependés solamente del empleo público, lo que tiene la gente es miedo de perder el empleo. Claro. Por lo tanto, cuando uno mira esos números, yo le agregaría, Martín, que Formosa es la provincia que tiene peor Producto Bruto per cápita. Claro. Que tiene la menor exportación de todas las provincias argentinas, que tiene el número más alto de mortalidad materno-infantil, que tiene el número más alto de embarazo adolescente. Claro. Entonces, todas estas cuestiones, que el 60% de la población no tiene cobertura social y que más del 50% de la población no tiene cloacas, esto entonces son indicadores que preocupan, indicadores que sobre los que se deben trabajar. Correcto. ¿Entiendes? Correcto. Una cosa es hacer una escuela. Sí. Está clarísimo, Brullale. ¿Puedo hacer un comentario, Hugo, si me permiten? Sí. Además, lo de Formosa muestra, como yo decía en el comentario anterior, los aspectos más perversos del pensamiento del kirchnerismo. Fíjense ustedes que el secretario de Violación de Derechos Humanos, porque es el nuevo título que creo que hay que ponerle ¿Cómo le dijo? a Pietragala, secretario de Violación de Derechos Humanos. Su trabajo consiste en asegurar que los derechos humanos puedan violarse sin ningún problema. Él lo ha demostrado. Pero hay un par de personajes más escondidos detrás de esto,
Hay una señora que se llama Marisa Graham, recuérdenla. Ella es la defensora de niños, niñas y adolescentes. Está escondida debajo de una mesa, sin abrir la boca, después de que hemos visto los horrores que han sucedido con los niños y los adolescentes en Formosa, en Santiago del Estero. Está la inefable Victoria Donda del INADI. O sea, todos aquellos cuyas tareas consisten en ocuparse de los sectores más débiles, más perjudicados, más perseguidos, han guardado un escandaloso silencio. Correcto. Tal vez porque recuerdan aquella desgraciada frase de Perón cuando dijo al enemigo ni justicia. El problema es que en este caso los enemigos, entre comillas, son los niños, que no tienen ninguna protección. Los niveles de pobreza infantil en Formosa son desgarradores, pero tampoco tienen ninguna protección en el momento que están viviendo. Y este es, insisto, para un gobierno que dice llevar la bandera de los derechos humanos. Cafiero dijo el otro día, como dijo Videla hace muchos años, a mí no me hablen de derechos humanos, ¿no? Correcto. Eduardo Amadeo, Ricardo Burjaile, gracias por el contacto a ambos, muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo, Eduardo. Gracias, Hugo. Bueno, claro, hablaba del miedo, la gente el miedo a perder el trabajo, en definitiva es miedo, pero hay un miedo a la economía, digo, la inflación, Martín, los impuestos a la riqueza. ¿Qué es lo que viene para los próximos meses, según tu análisis? Mira, Hugo, empezaron a aparecer las primeras mediciones privadas de inflación con datos muy preocupantes. La gente que arma el IPC online de Bahía Blanca, la gente de Bahía Blanca, 5,1% en los precios de los alimentos. Hoy en la radio hablábamos a la mañana con Marina Dal Poyetto, otra de las consultoras más importantes de la Argentina, con inflación para enero del orden del 3,8%, pero alimentos arriba del 4,5%. Esta es una velocidad de los precios que ya habíamos observado, que se había acelerado en octubre, en noviembre y en diciembre, que hace que los precios estén corriendo al 60% de velocidad anualizada. Es una inflación que es el doble de la que está estimando el gobierno para el año. O sea, la estimación del presupuesto del gobierno, un presupuesto que ya para empezar no contemplaba gasto de COVID, suponía que la pandemia había pasado en Argentina, cosa que efectivamente no ocurrió, prevía una inflación de 29% y hoy los precios están corriendo más del doble de esa velocidad. Y el gobierno planteando que quiere que los salarios le ganen a la inflación, pero al mismo tiempo propone una suerte de ancla de los salarios que correrían en una paritaria alrededor del 30%, lo cual no cierra por ningún lado. Es decir, el gobierno, si sigue avanzando en esta idea de ofrecer paritarias o de pedir un techo de paritarias en el orden del 30%, la única manera que tiene de frenar dramáticamente la inflación que se aceleró mucho en la Argentina es sentarse sobre el dólar a partir de que empiecen a entrar los dólares del campo y de alguna manera asegurar que el dólar oficial no aumente prácticamente nada de acá hasta las elecciones, una vez que empiecen a entrar en el mes de abril los dólares del campo. Pero claro, eso al mismo tiempo le va a inflar la brecha cambiaria y va a generar mucha presión en los precios de la economía que se rigen más por el dólar paralelo que el dólar oficial. Es un panorama muy complejo y el objetivo que se está planteando el gobierno es, Hugo, prácticamente imposible. Imposible con una inflación que es muy preocupante porque va a cerrar cerca del 4, ¿no? Dijimos. Sí. Y después te cuento lo que está pasando con los impuestos, porque eso te lo dejo para después, pero... No, ahora contámelo, pero antes permitime hacerte una pregunta de fondo en todo caso para quien no sabemos bien de economía, mucho de economía. ¿La Argentina es un país que se va achicando todo el tiempo? Digo que no tiene inversiones, que cierra sus empresas, que cierra sus industrias, que espanta a quienes avanzan o crecen como pasó con Marcos Galperín y otros empresarios y emprendedores. Digo, ¿se achica la Argentina todo el tiempo y eso es tal vez de fondo la preocupación mayor para el país? Mira, Hugo, hace 80 años que Argentina se cava su propia tumba, combatiendo las exportaciones y generando crisis recurrente de balanza de pagos una vez cada 5 años. Es el único país de América Latina que logró semejante desastre. Y ese combate contra las exportaciones se aceleró. En la última semana escuchábamos a una de las diputadas del Frente para la Victoria, una de las favoritas de Cristina Kirchner, hablar de la desgracia que tenía Argentina porque la soja había pasado los $500 y por fin valía algo lo que nosotros producíamos y le vendíamos al mundo. La verdad, Hugo, que en ese escenario Argentina, de hecho,
para contestarte más directamente tu pregunta, en los últimos años, el dato de Fausto Espotorno el otro día es que el capital por trabajador, o sea, vamos a ponerlo muy burdamente, la capacidad productiva que tiene la Argentina es hoy 20% menor de la que era hace 10 años atrás. 20% menor. O sea que aún cuando la economía funcione a toda máquina y no haya pandemia y estemos todos trabajando en Argentina y no exista desempleo, hoy en el mejor de los casos estamos un 20% por debajo del nivel de ingreso per cápita que teníamos hace 10 años atrás. Y si seguimos insistiendo en este camino, nos vamos a seguir hundiendo. Yo escuchaba recién lo de Formosa. Te asusta, pero vos te das cuenta que hay gente que a pesar de que está todavía más hundida de lo que está el promedio de la República Argentina, gente donde no hay trabajo, donde todos viven del Estado, donde hay un gobierno que prácticamente bordea la dictadura, un gobierno feudal completamente, igual lo votan. Entonces ahí te preocupa bastante el panorama, porque quiere decir que cuando uno dice no, pero ya no podemos estar peor, siempre, lamentablemente, siempre, si seguimos por este camino, insistiendo en recetas que hace 80 años nos hunden en la pobreza, cada vez vamos a estar peor. Y ya le vamos a preguntar a Julio Bárbaro, que está acá en los estudios de La Nación, si este modelo caducó, porque además, Martín, y te agrego este dato por un estudio que leí hoy, la Argentina es uno de los países cuya pobreza más ha crecido en comparación con el resto de América del Sur, ¿o no? Más grave aún, Hugo, porque creció la pobreza en contextos en los cuales la soja valía $600. Crece la pobreza en contextos en los cuales nosotros, la estrategia que elegimos para combatir la pandemia generó una contracción brutal de la actividad económica de los sectores de más bajos ingresos, que son los informales. En el segundo trimestre del 2020, Hugo, se perdieron el 40% de los empleos informales en Argentina, que son los que están lejos. 40%. Claro, son los que están en realidad más cerca del borde de la línea de la pobreza. O sea, gente que donde se queda sin el ingreso ese prácticamente pasa a la pobreza y muchas veces directamente a la indigencia. Estamos con más de 40% de pobres y un 10% de indigentes. Lo decía el otro día Javier Milei acá en el canal con nosotros, charlando con nosotros, que Argentina, si seguía por este camino, iba camino a convertirse en la Villa Miseria de América Latina. Y yo no sé si en la Villa Miseria de América Latina, pero que va camino a una mexicanización o a una estructura social como la que tiene Brasil, muy fragmentada, con amplios bolsones de pobreza y con amplios bolsones de marginalidad, que es más grave que la pobreza. Porque la pobreza es una circunstancia transitoria, pero la marginalidad es una cuestión estructural que se cristaliza y que es muy difícil de recuperar a Argentina cuando convertimos vastos sectores de la población en villas miserias. Eso se llama pauperización, y una de las matrices que tenía la Argentina es su energía, es YPF, la gran bandera petrolera, que está a punto de quebrar o por lo menos no consigue posicionarse frente a la deuda que tiene con los bonistas extranjeros. Y Emilio Apud, el exsecretario de Energía, nos va a hablar sobre eso y sobre economía. ¿Qué tal, Apud? ¿YPF puede quebrar? ¿Qué tal, Hugo? Puede ser un default parcial, digamos, ¿no? Están todos los bonistas tratando de ver la oferta que está haciendo YPF. YPF se vio obligado a hacer eso porque el Banco Central, siguiendo instrucciones del Gobierno Nacional, inhibió a todos los tenedores de deuda o que tenían que pagar las deudas en el primer trimestre en dólares, a no hacerlo, ¿no? O sea, dijo, hay que postergar, hay que renegociar. YPF tenía los pesos para transformarlos en dólares y pagar 415 millones de dólares que debería haber hecho en el primer trimestre. Pero siguiendo la normativa del Banco Central, bueno, renegoció lo que debía, pero me parece que agregó un poquito más, ¿no? De manera de que ante lo que se ve venir durante este año, de tener un poco planchado los únicos ingresos que tiene el sector petrolero, o casi los únicos, que son los combustibles, entonces necesitaría ese dinero para poder seguir funcionando. Ahora, ¿por qué aumentó tantas veces, Apud, la nafta? Disculpe la interrupción. ¿Por qué aumentó tantas veces? Y digo, más allá de la caja política que puede significar hoy YPF, en el fondo, ¿cuál es la realidad de la empresa, digo, como tal? Bueno, por empezar, no es una caja política y después te lo explico. Acá, en el fondo, YPF lo que está haciendo es
siendo un transmisor, digamos, de dinero que va a otras cajas, que es los biocombustibles y que son los impuestos. Fíjense que desde hace 2 años, con buen criterio, se despegó los impuestos como un porcentaje del precio de los combustibles y ahora trimestralmente se lo actualizó con un índice relacionado con la inflación. Entonces se puede llegar al disparate de que como siguen aumentando cada 3 meses, ¿no?, los impuestos y no se animan a aumentar la parte que va a la petrolera y se sigue aumentando la parte que va a los bio, bueno, va a llegar un momento que se va a dejar de producir y va a ser una recaudación para impuestos, ¿no?, que me parece que es una barbaridad. Martín. Ahora, respondiendo a lo tuyo, de lo de la caja. Sí, lo escucho. Lo escucho, pues sí, disculpe. Con respecto a lo de la caja, yo creo que tiene más interés el gobierno en generar un nuevo ente regulador. Porque ustedes saben que los combustibles no están regulados por ley, son libres, ¿sí? Pero en los hechos, al tener una empresa que tiene mayoría en sus acciones el Estado y que puede, con su posición dominante, marcar las pautas en el gobierno, en el mercado, entonces lo que hace es usar a YPF para mantener los precios hacia abajo. ¿Qué otra competidora, en la que le sigue, tiene un 20% del mercado, se va a animar a aumentar el precio si no lo hace YPF? Directamente pierde el share, pierde la participación. Correcto. O sea, ahora, Apud, discúlpeme, le quiero hacer una pregunta, si me permite, Apud. La intervención del Estado en la economía de YPF no es nueva. Cuando el Estado entra en YPF, la empresa tenía una evaluación de mercado cercana a los 10.000 millones de dólares. De hecho, el Estado pagó 5.000 millones por el 51% de las acciones. Esto fue ayer nomás y ahora, unos pocos años después, la compañía vale 1.500 millones de dólares. O sea, se licuó el 85% del valor de la principal empresa energética del mundo. Decía, creo que Rockefeller era de esa famosa frase que decía, la mejor industria, la mejor empresa del mundo es una empresa petrolera y la segunda mejor empresa del mundo es una petrolera mal administrada. Pero esto es un espanto. 85% del valor de la empresa se perdió en los últimos prácticamente 8 años. ¿Qué pasó? ¿Cómo se licuó el 85%? Porque antes también intervenían en los precios, pero el valor de la empresa era otro. ¿Por qué hoy vale un 15% de lo que valía hace unos años atrás antes de ser estatizada? Sí, con excepción de los 4 años de la presidencia de Macri, en el resto ha sido fuertemente intervenida por decisiones políticas. La empresa, cosa que no es correcta porque es una sociedad anónima, una empresa privada que cotiza en la Bolsa de Nueva York y cotiza también en la Bolsa de Buenos Aires. Entonces tienen que reunir un montón de requisitos y controles, etcétera. Pero de todos modos siempre hubo algo. Por ejemplo, un error grave fue estatizar el 51% de la forma en que se lo hizo primero, ¿no? Confiscación, después expropiación, que fue, bueno, y después se pagó una barbaridad por eso y se recurrió a otros acuerdos. Martín, a lo mejor lo conoces, pero el tema del acuerdo con el Club de París y Silov, precisamente porque era una de las condiciones que se ponía para que Chevron pudiera entrar con YPF, ¿no? Sí. Entonces, ahí empezaron los inconvenientes. Hubo un sobreendeudamiento, que ahora se lo quieren achacar a la gestión de Cambiemos, porque recibió Galucho, cuando se hace la estatización, recibe una deuda de unos 4.360 millones. 4.000, no, recibe 4.300 millones, ¿no? Cuando entra Macri, se encuentra con 8.400, o sea que hubo 4.000 millones en esos 4 años de endeudamiento, pero cuando uno hace un endeudamiento eficiente, que hay factibilidad económica y financiera, bueno, es una buena inversión, porque uno se endeuda, pero para generar mayores beneficios. En este caso no fue así, porque se hicieron inversiones no del todo razonables, con el afán de demostrar que aumentaba la producción con la gestión estatizante o estatizadora. Y entonces Galucho en su momento, tal vez presionado por las cuestiones políticas, hizo inversiones en Vaca Muerta que sirvió para la curva de aprendizaje, para
ir aprendiendo, pero un costo altísimo porque se empecinaron en hacer perforaciones con fracturas verticales, que es de muy bajo rendimiento. Entonces viene el gobierno de Macri, o la gestión en YPF del gobierno de Macri, y se encuentra con una deuda de 8.500 millones de dólares que inhiben a la empresa. Siempre hay una relación entre deuda y EBITDA, o sea, los ingresos que tiene la empresa, claro, que no puede superar cierto límite. Claro. Entonces, la nueva gestión lo que tuvo que hacer fue asociarse con otras empresas para poder produciendo. Claro. Pero de todos modos con los precios que hubo internacionales. Recuerden que en la época de anterior estaba el barril criollo como arriba de 100. 25, 45. Bueno, pues es un poco complejo y tal vez un poco técnico para la audiencia, ¿no? Sí. Gracias, Apu. No es la mejor comunicación, pero el concepto quedó más que claro. Muchas gracias por el contacto. Bueno. Un abrazo grande. Bueno, le hago una pregunta inicial a Julio Bárbaro, está con nosotros acá, y es a partir de YPF, que es una empresa histórica de la Argentina, matriz de la producción y de la energía, ¿hacia dónde va la Argentina? Julio, gracias por venir esta noche. ¿Hacia dónde va? Detalle importante. YPF la privatiza Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Claro. Y el miembro informante es Oscar Parrilli. O sea, el hecho es brutal, porque el paso de la privatización, y después está lo de Skenazy, esa vuelta en el aire que nunca entendimos qué era. Yo tengo una diferencia con Martín que es absoluta. A ver. Cuando él dice 80 años, yo digo 45. Y 45 porque yo viví en una Argentina con el 2% de pobreza. Y eso está en los números. Si yo tenía el 2 y tengo el 50, ¿por qué me dice 80 años? Porque empezamos a votar hace 80 años, Martín. No, es así. El problema porque grave... recién cuando tocaban Formosa, dudaban si los formoseños estaban en condiciones del populismo o no. Esto es anterior. El problema es incluso anterior al peronismo. Me quedé corto. Son 90 años. Desde que Argentina tuvo, pero porque el deterioro social lleva tiempo, no se produce de la noche a la mañana. No. Pero te doy un ejemplo. Déjame defender el Vamos de a uno. Agarremos todos los economistas. Gerchunov, Leiva, el que quieras te va a decir 45 años. Te voy a explicar por qué. Argentina hasta 1930 tenía un modelo de desarrollo inclusivo que le permitía... ¿Me dejás hacer el punto? El Tratado Roca-Russima es 35. Yo te estoy hablando de antes. Te digo, hasta 1930 Argentina tenía un modelo de desarrollo inclusivo que le generaba exportaciones y por lo tanto evitaba las crisis de balanza de pagos. Estaba traccionado por las exportaciones el modelo. Ese modelo, cuando se terminó porque se cerró el mundo, porque vino la Gran Depresión y todos los países del mundo se cerraron, se firmaron las preferencias imperiales entre los países de la Commonwealth, etcétera, y nos quedamos sin mercado. Y después vino el Roca-Russima que decís vos. En ese momento Argentina, desde ahí en adelante, nunca encontró un modelo de desarrollo sostenible. Todos los modelos de desarrollo que intentó en el camino. Con Onganía. Todos los modelos de desarrollo. 3 años. Después terminó, no lo resistió, terminó en el Cordobazo. A ver, Julio. Terminó en el Cordobazo ese modelo. Bueno, entonces me estás dando un ejemplo perfecto de fracaso. No, el fracaso es, en serio, el final del peronismo, la dictadura, el Turco Menem, que es lo peor que tuvimos. Y después hay un pedazo de los Kirchner, que es la privatización de YPF. La destrucción de la Argentina es no tener un rumbo. Eso lo llamamos... Y entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos, Julio? ¿Hacia dónde vamos? En eso algo. Sí coincido con Martín. No sabemos hacia dónde vamos. Y un país sin rumbo, digamos, no tiene otro destino. Si yo camino a la calle, vos, Martín, también, y la gente que nos pregunta, ¿salimos de esta? Claro, ¿cuál es el plan? La política tiene que devolverle a la sociedad la esperanza. Y en eso tendrían que juntarse todos, radicales, peronistas, sentarse y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿A quién le quitamos? ¿A quién le ponemos? ¿Cómo salimos del poder de este y del otro? Y empezar a soñar un país, Martín. En eso yo coincido. Pero creo que no lo hacemos porque no tenemos políticos con grandeza. Eso es lo que está faltando. Perdón, discúlpame que justo tengo algo de Luis Gasulla y ya te doy, Federico. Porque hablando de políticos con grandeza, hay algunos que se acomodan su mobiliario, sus sillones, ¿no? Luis Gasulla, y gastan dinero. Lo tengo que
que comentar porque también Luis tiene un dato importante de lo que está pasando en el seno judicial y ya volvemos a la política. Dale. Bueno, Luis. porque en medio de la pandemia, cuando estamos ante la peor crisis del siglo XXI posiblemente, o solo comparable con el 2001, Cristina Fernández de Kirchner mandó a tapizar los sillones del Salón Eva Perón. Uno dirá, bueno, está bien, Julio Bárbaro se ríe. Creo que pero... No, me río porque es horrible. Claro. Eso es grotesco porque es una bofetada a la necesidad de la gente. Lo que pasa en el Senado, y después de contarlo esto en esta mañana con Luis Majul en Radio Rivadavia, es que... A ver, ahí tenemos el documento, mirá. Ahí está el documento. Se Siempre lo quedó con documento. Contratación directa, Alfombra Mágica SRL, parece joda, pero es así. Alfombra Mágica Decilo de nuevo el nombre, por favor. Alfombra Mágica SRL ganó, en realidad no ganó porque fue una contratación directa, 861.840 pesos para tapizar los sillones del Salón Eva Perón con terciopelo ignífugo rosa, fue la especificación. Están haciendo reformas edilicias de todo tipo en el Senado. Cristina en algún momento soñó con ser arquitecta egipcia y lo que me contaba en el Senado es se está gastando plata como pocas veces se vio. De hecho, Silvina Martínez tiene mucha información que la va a contar en los próximos días, pero la verdad es que estas son las preocupaciones de una clase dirigente que está para esto. Sí. Esa clase dirigente cada vez es más parte de los negocios y en contra de la sociedad. Lo de grotesco como adjetivo me parece interesante porque resume bastante bien lo que pasa en la vida de algunos funcionarios que parecen estar absolutamente divorciados de la realidad, Julio. Digo, cuando la gente se pregunta si la política le sirve a la hora de solucionar sus problemas, evidentemente estos no son gestos adecuados, ¿no? El partido más importante de Argentina es el de la complicidad. De la complicidad. El de la complicidad. Que, digamos, cuando vos en Capital encontrás los conflictos que hay entre gobierno y oposición, no los hay. No los hay. No vas a encontrar una crítica en página 2. Digo, es como una estructura en la cual la burocracia política es la última manera de ascender socialmente que le queda a la Argentina. Claro. Lo demás se empobrece. Y ahora en instante vamos a hablar con Silvina Martínez porque atención que hay presiones para la vacunación en el personal que trabaja en la costa atlántica y también por las usurpaciones que están pasando en el Partido de la Costa. Federico, vos tenías una pregunta. Sí, me interesa el punto de vista de Julio Bárbaro, porque sí, yo estoy de acuerdo. Que vino con mucha energía y también le sacamos una sonrisa, Julio, lo cual nos alegra además. Es cierto, digamos, que, y en esto coinciden con Martín, que hay que mirar al futuro. Claro. Ahora bien, hay un problema dentro del peronismo, que a mi juicio y a juicio de muchos peronistas se llama Cristina Kirchner. Digo, ¿cómo puede hacer el país, digo, para encarar un proyecto con el peronismo integrado, siendo que el kirchnerismo lo que quiere es precisamente un proyecto completamente diferente y bueno, aislar al peronismo del resto de la sociedad? Yo repito hasta el cansancio que si el peronismo no se saca de encima el kirchnerismo, desaparece con él. Ese es el título. El peronismo se tiene que sacar de encima el kirchnerismo. Claro. Yo digo más, la Argentina mientras siga entre Cristina y Macri se sigue hundiendo. Porque los dos son cabeza de grieta y lo que se necesita es una pacificación, que no está en ninguno de los dos. Perdón, Infran, Gerardo Zamora, los gobernadores feudales, ¿son peronistas o son kirchneristas? Algunos sí, otros no. No, son peronistas, perdón, vienen de antes. Pero ¿Y a ellos no los sacamos de encima o los dejamos? Si querés empezamos por el sur, por Tierra del Fuego. Nosotros tenemos un problema nacional, no provincial. Esto es como cuando empezamos a discutir si decimos todes o no decimos todes. Es la distracción un ratito. Si, viste, uno se crió con Marx en el problema de la lucha de clase y ahora te dicen que la lucha es de género. Pero, digamos, la Argentina tiene un problema a nivel nacional, no a nivel provincial. Y lo único que podríamos En todo caso, sacar... las provincias son el resultado, claro, el efecto, ¿no? El efecto, pero la gran enseñanza que tendría que darnos esto es decir, no hay una sola situación de 2 reelecciones para ningún cargo electivo en la Argentina. Firmar todos. Entonces esto abarca Formosa, pero abarca, digamos, Buenos Aires, abarca intendentes, gobernadores, sindicalistas, decanos de universidades, la AFA, ¿te acordás que Rondona tuvo 100 años? Claro. Entonces, digo, mientras la democracia eterna no es democracia. ¿Es cultura entonces? ¿Es cultura institucional? ¿Cuál es el problema de fondo? Y a ver si conformamos San Martín, que todavía tiene No, el mucho. problema de fondo de la Argentina es la falta de dirigencia.
Falta de liderazgo. Nosotros podemos importar el que se baja de Uruguay, que venga un rato para acá. Tendríamos que alquilar uno de otro país hermano. Porque acá hoy no hay dirigencia. Pero mientras Uruguay baja la pobreza, nosotros la incrementamos y somos récord en eso. Uruguay vos agarrás a Sanguinetti y a Mujica, izquierda y derecha, y son dos lujos de la historia, de la decencia. Ahí se pasan el mando. Hay también, me parece, un problema con la educación, un problema de falta de educación, por ejemplo, en economía y en inclusión financiera, principios básicos y elementales. Un gobierno, así como Macri perdió las elecciones por tener 50% de inflación, un gobierno no tendría ni que tener la cara de presentarse después de haber imprimido 2 millones de pesos, o impreso, se puede usar el imprimido ahora también, 2 millones de pesos para financiar el gasto público en un país de alta inflación y entregarla, digamos... ¿2 millones? 2 billones, billones con B larga, con 12 ceros. Dije millones, me quedé corto. No, por eso quise... 2 billones. Entonces, acá en Argentina hay ilusión monetaria, la gente lamentablemente no castiga a los gobernantes por la inflación y creen que la inflación es culpa del dueño del supermercado de la esquina, o creen que la inflación es culpa de la estación de servicio que pone cartelito, o creen que la inflación es porque acá mira, Hugo, tenemos la mala suerte de que acá nos tocaron los peores empresarios del mundo. En el resto del mundo los empresarios son la Madre Teresa de Calcuta, pero en Argentina no, son todos especuladores. La gente no tiene a quién votar. Yo voté a Macri. Bueno, y a los 6 meses le dije, vos chocá y me devolvés a Cristina, y se lo dije en la casa de gobierno. Está bien, entonces, la gente no es que vota mal. La gente le das a elegir entre lo horrible y el peor. También votaste a Alberto. También voté a Alberto. Digo, porque Macri me había hecho lo que había hecho. Había destruido la opción. Ahora, Alberto es triste, ¿qué te voy a decir? Yo no encuentro uno que me lo explique. ¿Alberto es triste? Pero toda la clase... un gobierno sin sentido, está bien, pero te doy otro ejemplo más. De falta de cultura y falta de educación en temas tributarios, por ejemplo, ahora. En Estados Unidos, todos los años que hay elección presidencial, hacen 5 debates presidenciales. Uno de los 5 debates discuten los impuestos. En Argentina el principal impuesto que le cobran a la gente, porque después hablan del impuesto a la riqueza, pero el impuesto a la pobreza recaudó 6 veces más. El año pasado iba a recaudar 3 veces más este año, que es la inflación. Los impuestos que le cobran a la gente están escondidos. Los principales impuestos provinciales que cobran el 75% de la recaudación de impuestos de las provincias es un impuesto que no se ve, que es ingresos brutos. Es un impuesto que encima favorece su desarrollo, promueve su desarrollo, penaliza las estructuras de agregación de valor. Y con esa estructura de altos impuestos seguimos creciendo. Hace 20 años teníamos la mitad de impuestos. Bueno, no es económico, el problema es político. O hay un acuerdo para elegir un rumbo y entonces se resuelve esto, o hay dos economías y las dos son iguales. Tenés razón, pero en el acuerdo ese tiene que haber algunas cosas sobre la mesa que si hubiera un poco de educación financiera estarían claras. Número 1, basta de ilusión financiera. Pero yo digo, basta de la ilusión de que lo pague el Estado. el pacto de la Moncloa, es todo económico. Sí, claro. Es esencialmente económico. Yo lo traje acá a Ramón Tamames, lo llevé al Senado, lo senté con Miguel Ángel Pichetto, con Federico, con Pinedo, y a los 2 días, Durán Barba dijo que eso era suicida. Y estaba, digamos, ese acuerdo era una enseñanza para la Argentina, porque era un debate en serio, donde lo económico, y vos lo sabés, Martín, estaba detallado. Ese acuerdo es un principio básico de racionalidad económica, pero vos acá no podés llegar nunca a ese acuerdo porque acá hay gente que está con altas peso en el gobierno y con mucha gente atrás bancándolo que vota reducciones. Acá tenemos impuestos a las exportaciones, nos faltan exportaciones, pero somos un país que le pone impuestos a las exportaciones. Claro. Tenemos pobreza, tenemos 40% de pobreza, pero no hay acuerdo 40% de precios de los alimentos son impuestos. La economía es un detalle. Mirá, yo digo siempre, cuando gobernaron los militares perdimos la guerra. Cuando gobernaron los economistas dimos en quiebra. La política siempre es más abarcadora que la parte. Europa sale de la Segunda Guerra Mundial arruinada, pero con una concepción de unidad. Esa unidad le permite el euro y el mercado común. Ahora, está bien y yo estoy de acuerdo. Ahora, la pregunta es cómo se hace esa unidad. Porque en la época del macrismo había sectores que decían, bueno, tal vez haya que tenderle una mano al peronismo democrático para establecer un acuerdo. Y ahora yo no sé si Alberto Fernández o algún sector del gobierno estaría dispuesto a tenderle a la oposición ese mismo puente. Bueno, entonces, ¿cómo se genera esa? Yo creo que hay que generarlo planteando desde el otro lado un, digamos, no peronismo, no gorila.
Porque el tema es salir de la bronca. La denuncia eterna me deja en la denuncia. Y no llego al nivel de la propuesta. Pero la denuncia es importante, ¿no? Digo, echa luz, aclara, genera conciencia, ¿verdad? La muerte en la denuncia es la decadencia del Estado puro, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Agonizás en la denuncia, vos salís en la propuesta. Permitime, Julio, que hablando de política y de economía, tenemos que hablar de la pata judicial porque Luis Gasulla trajo una información de lo que el gobierno, mientras se dirime entre la política y la mala economía, apunta como objetivos para afectar, ¿o no, Luis? Sí, porque hoy salieron publicadas varias notas que tienen que ver con los proyectos de Cristina en la justicia. Es un mes clave, vos lo sabés, Hugo, febrero, si se convertirá en ley el proyecto de reforma judicial. Y los apuntados de Cristina Fernández. Claro, el procurador, lo quiere afuera Eduardo Casal lo antes posible para tener fiscales y jueces totalmente adictos. Sobre todo Casal no se le perdona que en su momento defendió o no convalidó el PUF o no convalidó el lawfare. El operativo PUF. Exactamente. Gustavo Arribas. El ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia. Lo quiere Cristina preso como sea porque quieren confirmar o quieren darle a entender a la opinión pública que durante el macrismo existió la espiadura, como le llama al periodismo militante, que todos eran espiados, olvidándose de lo que pasaba durante el kirchnerismo, ¿no? ¿Qué más? Con las carpetas de inteligencia que le encontraron a Cristina del Calafate. Carlos Stornelli, el fiscal de la causa ¿no? Cuadernos. Las carpetas, además. Muy criticada la decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata, que lo sacó a Stornelli de esos procesamientos que tanto lo incomodaban. De 8 procesamientos le quedaron 2, uno por una cuestión casi personal familiar y otro por una supuesta cámara oculta a José Manuel Ubeira, el abogado de Lascar. Patricia Bullrich, porque la ve como una referente muy importante que está empezando a escalar, y también quieren que se reviva la causa penal Santiago Maldonado y que Patricia Bullrich dé explicaciones y si puede terminar presa, mejor aún. Y Mauricio Macri, porque Cristina cree que todo lo que le pasó a ella es culpa de Macri y todo lo que sufrió ella y su familia lo tiene que sufrir Mauricio Macri. Así que en las próximas horas habrá alguna novedad importante de los diputados cercanos al Instituto Patria. Hay que hacer lo imposible para que pierda la elección, punto. Esto me parece la clave de nuestra sociedad. ¿Cómo es esa propuesta pierda la elección. Yo personalmente creo que tiene que haber 100 opciones, no una sola. Tiene que haber, que florezcan 1000 flores. Y entonces, en eso, que ellos saquen el 27, el 28% y queden absolutamente debilitados para seguir... El gobierno, decir. El gobierno, si hay 1000 opciones, después lo que hace Cristina o lo que hace el kirchnerismo es a los diputados de una minoría, va y los compran. La otra es, no voto porque está Macri. La otra es esa. No, mirá, o hay 1000 opciones o hay un suicidio colectivo. Pero en la práctica, ¿hay 1000 opciones, Julio, en la práctica? Tiene que haber en un año electoral. Cuando hicimos la de La Baña, que La Baña nos dejó en la estacada y ni quiero explicarlo, había, y vos cuando mirás a la gente, la mayoría de la sociedad está buscando una opción superadora, ¿o no? Sí, ¿y cuál sería esa? ¿Se te ocurre hoy? A mí se me ocurriría, yo creo que hay gente que, digamos, desde... los radicales tienen a Mario Negri, el PRO tiene a Federico Pinedo y tiene otra gente, el peronismo tiene muy poco, digamos, los que están con el gobierno perdieron todo, pero creo que puede haber desde afuera algo que contenga los sectores y tenga una propuesta de unidad nacional. ¿Y esos pueden ser aglutinados por Juntos por el Cambio o no? ¿O es por afuera, literalmente? Yo creo que Juntos por el Cambio puede ser una parte, pero no puede ser la cabeza, porque entonces ya empieza el bodrio con los radicales. Los mismos radicales tienen el bodrio. O sea, el radicalismo, el PRO, el peronismo democrático, esas fuerzas tienen que construir una opción superadora. ¿Y la cámpora? ¿Y la cámpora? Bien, gracias. No, que vayan, ellos quieren cargo. Estamos hablando de la política. Bueno, pero ojo, con que avanzan Está bien, pero eso es otra cosa.
pero esos son los cargos. La burocracia es una cosa, el pensamiento es Pero otra. territorialmente la Cámpora ¿no está avanzando mucho? ¿En dónde? En distintos lugares del conurbano bonaerense, en los ministerios que nunca dejaron desde el gobierno kirchnerista. Primero, yo estoy hablando de los votantes, no de los ministerios. Sí, pero yo digo la construcción política. La construcción política sin talento nunca sirvió para nada. Eso fue siempre así. Alfonsín entró sin un empleado público. Cuando se cansaron de nomás, y fueron los que menos nombraron, nomás. Todo eso no sirve para nada. Siempre es una carga que... Yo digo, acá hay que hacer un pacto que durante 10 años no se nombre un solo empleado, a nivel nacional, provincial o municipal. Puede ser posible. Y hay que hacerlo. ¿Viste? No es posible, es imprescindible que el ministro que llega tiene 30 que se van con él. Y el secretario 20 que se van con él, y el diputado 10 que se van con él. Hugo, en un momento usted dijo, y fue el título, Alberto es triste o Alberto está triste. Si Alberto está triste o es triste... No, es triste el gobierno que hace, es un gobierno sin rumbo. ¿Y la sociedad argentina entonces está hecha pedazos? Yo camino a la calle... Recontra triste. Pero está sin destino, le robaste la idea del futuro. Claro. Los jóvenes te hablan de qué país se van a ir. Bueno, Julio reconoce, votó a Macri y votó a Alberto, y hoy dice que la responsabilidad no es del votante, en definitiva, Tengo sino... que ir al psiquiatra yo para que me cure algo. Federico y Martín, por favor. Sí, yo te escucho con mucha atención, Julio, porque me parece que sos una de las personas que más sabe de peronismo. Ahora bien, yo sigo sin entender, digamos, cuál es la dificultad del peronismo para sacarse de encima a Cristina. Porque es cierto, el peronismo hace una cuenta, es decir, con Cristina ganan y después se reparten los negocios. Quiero decir, esto tampoco se puede desconocer, Julio, que hay quienes llegan a la política para hacer negocios y eso es lo único que los impulsa. Quiero decir, no digo que sea privativo el peronismo, no, en absoluto, pero quiero decir, es muy difícil la política que pelee contra algo tan fuerte como son los negocios. Yo empecé diciendo que el partido argentino superior era el de los cómplices, porque eso es lo real, la burocracia es de cómplices. Claro. Y el enriquecimiento de los políticos es la contracara del empobrecimiento de los ciudadanos. Absolutamente. Ahora, yo fui a apoyar a Macri con el sueño de que me ayudara a sacarme a Cristina de encima. Lo que no le perdono que me la haya devuelto. No, eso es lo que me... Y ahora, cuando veo al kirchnerismo, tengo miedo que sigan el jueguito de tomar la boda, dámela a mí. Que son dos burocracias que no discuten lo de fondo, que es lo que podemos plantear con Martín, que es una idea de sociedad futura, donde en serio le cortemos límite, o le pongamos límite a todo, empresario, sindicalista, y que esto, digamos, de Cristina con las 2 jubilaciones, es una afrenta al necesitado. Eso es terrible. Es la política que ya se ríe de la gente. Correcto, correcto. En instante la pregunta de Martín Tetaz, en instante Silvina Martínez, atención, una denuncia importante. En instante Julio Bárbaro, Luis Gasulla, Federico Andajasi, mucho más de Mirá. Seguimos en Mirá, hablamos con Silvina Martínez, atención, porque parece que hay presiones directas e indirectas a cierto personal en la costa atlántica para que se vacunen. ¿Es así, Silvina? Buenas noches. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente la vacuna es una militancia, ¿no? Y aquello personal de salud que no quiere vacunarse, particularmente en el Partido de la Costa, pero está sucediendo en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, lo obligan a firmar una declaración jurada. Yo la mandé, no sé si la tienen en placa. En esta declaración jurada vos tenés que hacerte responsable de lo que te pase por no vacunarte. Ahí está Silvina, la estamos viendo, mirá. Ahí está, mirá. Siempre documentado, sí. Claro, mi propia voluntad no vacunarme asumiendo todos los riesgos que ello traiga aparejado. Y te dicen que, bueno, que es para solidaridad social, que te informaron los beneficios de la vacuna, etcétera. Y hay una lista negra de todos aquellos que no quieren vacunarse. Todos deben estar vacunados o con declaración jurada firmada. Esto es la nueva circular que, puso en alerta a la Asociación de Médicos de la República Argentina, donde mandaron documentos informando que la vacunación es optativa, no obligatoria, y hay un pedido de informes de una concejal de Juntos por el Cambio, Mónica Correa, quien pidió informes y que basta de esta persecución a aquellos que no se quieren vacunar. Pero no es el único problema que ocurre en el Partido de la Costa. También siguen las usurpaciones, los robos, hurtos. La gente está muy preocupada y el 29 de enero, hace poquitos días,
marcharon hacia la comisaría en San Clemente del Tuyú pidiendo seguridad, ¿no? En el medio de un verano caliente, con problemas con la pandemia, la gente está sufriendo una gran cantidad de robos, como ya mencionamos acá a lo largo del año. No es solamente producto de estar cerrados, sino que ahora las puertas están abiertas del Partido de la Costa y la gente sigue sufriendo robos y usurpaciones. Y bueno, pide a las autoridades medidas al respecto. Claro, claro, por supuesto. Gracias, Silvina, por este contacto y por la información, muy amable. Gracias, hasta luego. En instantes seguimos en Mirá, Julio Bárbaro, Federico Andajasi, Martín Tetaz, Luis Gasulla y un cierre. Julio, una primera conclusión sobre todo lo charlado, por favor. Necesitamos salir del conflicto, de esto que llamamos grieta, y caminar hacia una unidad nacional que elija un rumbo, aunque nos lastime a todos, que sea el que le dejemos a nuestros hijos. Devolver la esperanza es devolver un proyecto. Hoy la Argentina no tiene esperanza, no tiene futuro. En instantes una conclusión con todo el equipo aquí en Mirá. Seguimos en Mirá, una segunda conclusión de Julio Bárbaro. Julio. Sí, una segunda conclusión mía es que teniendo tanta diferencia con la Nación, cada vez que me invitan me siento obligado a venir. Me parece que esa es la riqueza del debate. No, es interesante porque además cada uno con su perspectiva, desde lo económico Martín Tetaz, desde lo político, si querés, Federico Andajasi, que cuestiona el rol del peronismo, y Luis Gasulla aportando lo suyo de la investigación, me parece que abren la posibilidad, que es, me parece, lo que vos pensás, de algo que pueda superar, ¿no? La instancia de este River Boca metafórico, pero que nos tiene de un lado a otro sin niveles intermedios, que es lo que la Argentina necesita, Julio, me parece. Levantar el nivel de la discusión, que esa discusión tenga presente la necesidad de devolver la esperanza, que ese es el lugar real de la política, no tiene otro. Bueno, ¿y qué te parece? ¿Empezarán las clases? ¿Es necesario? Ahora hay un juez, Gallardo, que pide una audiencia conciliatoria para ver si empiezan o no las clases, pero ahí en la educación también hay una puja política, ¿no? Sí, pero está empezando a coincidir el gobierno con la oposición y la puja está con los gremios. Entonces, mientras achiquemos el debate que cuestiona eso, estamos avanzando como sociedad. ¿Tenés expectativa? Tengo absoluta expectativa. Nos quedamos con eso y se quedan ahora con Mariana Arias en Lo que el día se llevó. Nosotros venimos mañana a las 9 de la noche con todo el equipo aquí en Mirá. Gracias.